al que amamos profundamente, pero bueno, nos toca estar acá. Me preguntaban en la semana, ¿qué va a hacer el club? ¿Qué va a hacer tu comunidad con esta situación? ¿Van a parar? ¿Van a cerrar el club? Si paramos, dejamos que el terror nos paralice. Por eso celebro, y lo digo desde un costado muy personal, más allá que haya que ajustar lo que haya que ajustar, tenemos que estar como comunidad activos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Así que gracias por venir. No vinieron a escucharme a mí, va a hablar Pilar Rahola, creo que es una voz más que calificada a la hora de poder entender muchas cosas de las que están pasando. Y también le doy la bienvenida a Mario Banchik. Marcelo, perdón, te confundí con tu pariente, Marcelo, tenemos gente en común. Marcelo Banchik es representante de la Embajada de Israel para el Kerem Yesod Kuja. Así que le agradecemos muchísimo, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, Odo, las autoridades del club también, gracias por estar presente a todos ustedes. Antes que nada, va a haber una oración por el bienestar del Estado de Israel a cargo de Seba y de Tami. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית שמחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותגנאים בעצה טובה מלפניך, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. Padre Celestial, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel que marca el principio de nuestro renacimiento y redención. Ilumina con la luz de tu verdad a sus dirigentes, ministros y consejeros. Condúcelos con tu buen consejo. Concede la fuerza a los defensores de nuestra tierra santa. Otórgales tu salvación y corónalos con la victoria. Extiende la paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habitantes. Recuerda a nuestros hermanos, toda la congregación de Israel, en todos los países de su dispersión. Condúcelos prontamente a rendidos acción tu ciudad y a Jerusalén, santuario dedicado a tu nombre. Como escrito en la Torá que revelaste a Moshe, aunque se hallasen tus hijos dispersos por los confines de la tierra, de allí los reunirá el Eterno tu Dios y de allí los tornará. Y te traerá el Eterno a la tierra que poseyeron tus antecesores y volverás a poseerla de nuevo. Unifica nuestros corazones para amar y venerar tu nombre, observando todos los preceptos de tu Torá. Manifiesta tu gloriosa majestad a todos los habitantes de tu mundo y que proclame todo aquel que tiene hálito de vida, el eterno Dios de Israel es Rey, su soberanía rige por doquier. Amén. Selah. Amén. Bueno, Pilar Rahola, ¿nos escuchás? Sí, os escucho, sí, perfectamente. Bueno, no hace falta que yo presente en demasía a Pilar. Pilar es escritora, periodista, es analista, ha sido diputada, y si bien las circunstancias en las cuales nos toca conocerte, a mí en lo personal, no es la que hubiésemos elegido, yo me tomo el atrevimiento de pedirles un aplauso para Pilar. Para nosotros es un honor que una mujer del calibre de Pilar Rahola haya elegido a Coag para poder estar con nosotros, tomarse unos minutos. Bueno, espero que estos aplausos sean una muestra de cariño que te hayan llegado desde acá, desde Argentina. Vos estás en estos momentos en España. Sí, en Barcelona estoy, sí, sí. Bueno, estoy lejos de Barcelona, pero estoy aquí, sí. Pero bueno, yo creo que todos tenemos el corazón en Israel. Todos somos Israel, todos estamos en Israel y todos luchamos en esta guerra. Pilar, a pesar de que sos una mujer intelectual y que casi por una cuestión, casi por defecto o en este inicio de primeras preguntas, uno lo primero que preguntaría tendría que ver con algo que pase por tu cabeza, yo me voy a permitir ver cómo siente quien piensa. Decime, contame, tratar de exteriorizar tus sensaciones cuando te enteraste de lo que había pasado,
¿Dónde te enteraste dónde estabas? ¿Cómo te llegó? ¿Y qué fue lo que sentiste? Bueno, creo que no va a sorprenderse nadie si digo que estoy desolada. Estamos desolados, rotos, todos tenemos amigos queridos que han sufrido muertes cercanas. Yo me enteré por un amigo que me avisó que estaban matando a la gente. Después, poco a poco, tuvimos el goteo de lo que iba llegando. Uno no se imaginaba que el horror fuera a ese nivel. Y bueno, yo creo que estoy como todos ustedes, que no puedo ver las imágenes, que acabo de decirle a mi marido, basta ya de noticias porque me duelen profundamente. Pero te diré más, no solo estoy rota, desolada, triste, porque cada día la monstruosidad es mayor y mayor y mayor, y cuando crees que ya está, ya lo viste, continúa. Y pensábamos que las atrocidades del Daesh eran lo máximo que podíamos haber visto. Jamás ha superado a Daesh en niveles de crueldad y de deshumanización. No recuerdo bebés quemados y decapitados del Daesh, los tenemos ahora. Y lo que tenemos es una ruptura interior. Yo leía el otro día una frase de David Grossman que decía, ¿quiénes seremos cuando resurjamos de las cenizas? ¿No? Habrá que reconocernos otra vez en muchos aspectos. Por tanto, primero ese punto de ruptura interior, de quiebro de la humanidad cuando ves este tipo de atrocidades que te rompen por dentro, no solo porque tenga amigos, no solo porque me duela la tierra de Israel y sus víctimas, sino también porque me duele la humanidad. Porque llegar a que pase esto es un quiebro absoluto del sentido del ser humano, ¿no? Pero también estoy profundamente desolada, preocupada, enfadada, irritada por esa parte de mi mundo, esa parte de mi sociedad que no reconozco. Tengo amigos que me han llegado a justificar o a banalizar o incluso a aplaudir a Hamás, el pueblo palestino, bla, bla. Y a mí me parece que eso es un vacío moral que no sé a dónde nos lleva. Vacío moral y vacío intelectual. Es decir, hay amigos que no reconozco estos días. Hoy no reconozco a mi ciudad. Los dirigentes de Barcelona y los de Cataluña y muchos en España no quisieron hacer un minuto de silencio. No los reconozco, no forman parte de mi civilización. Repudio profundamente este vacío. Leía ayer un artículo en el New York Post muy preocupado sobre la reacción que había habido en Harvard, con cantidad de grupos pro-palestinos sacando sus banderitas y su discurso. Y decíamos, Harvard es la cuna de la dirigencia americana. Ahí también, es decir, y lo hablaremos ahora, creo que en algunos aspectos esto va a ser también definitivo. Vamos a acabar con Hamás. Y la reacción de muchísimos dirigentes internacionales, europeos y por supuesto americanos, es muy importante. Quiero hablar de ello después. Y desde luego es un salto hacia arriba que puede ayudarnos muchísimo a acabar finalmente con esta locura. Pero estoy muy preocupada por el relato en los medios, porque cuando ha ocurrido algo como esto, no podía haber ni un silencio, ni una banalización, ni una justificación, ni una bandera. Solo el horror, el dolor, la empatía es lo único que yo esperaba de mi sociedad, de la vuestra, de mi gente. Yo no me esperaba una candidata a la presidencia de Argentina que es incapaz de hacer un minuto de silencio por las víctimas. No puedo imaginar eso. No puedo imaginar las declaraciones de Petro en Colombia. No puedo imaginar las declaraciones de Podemos en España, ni las de Evo Morales, ni las de vuestra ultraizquierda argentina. Qué vacío de un moral, qué ruptura de la condición humana ha representado todo esto. Y eso también me deja desolada. Son tiempos oscuros, David, tiempos oscuros. Pilar, a propósito de lo que venís relatando, yo recordaba que en el 11 de septiembre nadie apoyó a Al Qaeda
cuando se dio el ataque en Francia de Charlie Hebdo, del ISIS, nadie osó decir, bueno, ¿qué estará haciendo Francia o qué estará haciendo Estados Unidos? Pero sin embargo, cuando apareció toda esta barbarie el pasado fin de semana, aparecieron esas voces a las cuales haces referencia a vos y pusieron en duda, bueno, ¿será por qué? ¿Por qué crees que con Israel es distinto? Bueno, yo llevo varios días que solo entro en redes sociales para retuitear algo o colgarlo, pero no leo nada porque la cantidad de insultos, ataques que recibo y que recibimos toda la gente que tenemos esta posición moral es insufrible. Y quienes nos atacan son nuestros colegas, son gente de nuestra sociedad, no son tipos de Hamás. Es decir, realmente es terrorífico. Y como bien comentas, una matanza de esta naturaleza, cuando la provocaba el yihadismo islámico en cualquier lugar del mundo, el 11M en Madrid, las Torres Gemelas, el Bataclan, no veías a nadie que fuera corriendo a decir la culpa la tiene Francia, la tiene América, la tiene... Bueno, y en cambio, esta vez yo tuve que escuchar en una radio en mi ciudad como un experto en inteligencia decía que esto había sido un montaje de Netanyahu porque ya le iba bien para ocupar Gaza. Claro, cuando tú oyes esto, bueno, ustedes conocen bien porque los hubo que dijeron que AMIA había sido una implosión, de manera que nada es sorprendente. Pero ¿por qué pasa esto? Sí, antes me decías, David, que querías un poco de análisis más personal, lo que yo estaba sintiendo. Pero a tu pregunta es un poquito más intelectual. Déjame hacer una pequeña reflexión sobre el tema. ¿Por qué Israel? Yo creo que con la caída de la Unión Soviética, con la caída del comunismo, la izquierda internacional se quedó sin el referente, sin el oprimido por antonomasia que era el obrero. Es decir, el concepto de hay que luchar en favor del obrero y cambiar el régimen capitalista al comunista se hundió. Se hundió porque fue un fracaso enorme, porque el comunismo trajo millones de víctimas y trajo, sin ninguna duda, una eclosión económica y social brutal. Y esa izquierda que se queda huérfana de Che Guevaras, que se queda huérfana de Stalins, empezó a virar y el obrero de antes, que era la víctima por antonomasia, pasó a ser el musulmán y el palestino. Pasamos del póster de Che Guevara a la kefía palestina. Y Israel pasó a ser el malo de todos los malos porque era el opresor de todas las opresiones. Esa izquierda que derivó y se desconcertó ante su fracaso, porque ha fracasado, eso no significa que el capitalismo sea maravilloso, pero el comunismo fracasó y con él todo su ideario social necesitó otras causas a las que agarrarse. Y como una parte de la izquierda siempre ha sido contraria a los derechos fundamentales, el libre mercado, la libertad de opinión, el individualismo en el sentido más positivo del término, y todo eso lo encarna el pueblo judío. Israel es la encarnación del libre mercado, de la libertad individual, de la capacidad de avanzar. Es decir, todo esto encaja muy mal en una concepción de Estado paternalista que controla el pueblo y que, por tanto, lo comuniza en el peor sentido, ¿no? Luego habría más elementos. O sea, evidentemente, el papel de la Unión Soviética en su momento, el hecho de que en un momento determinado Israel queda en el eje occidental, porque son los valores occidentales y toda esa izquierda se apunta a los valores que no eran occidentales. Hay una izquierda occidental que no es occidental. Y ahí tienes, pues bueno, tienes al chavismo besándole la boca a Hezbollah. Tienes eso. O tienes la izquierda de mi país diciendo que son libertadores del pueblo palestino. Es más complejo, ¿eh? No quiero tampoco... Estamos tan conmocionados que no me quiero ir demasiado en lo intelectual, pero tiene que ver con estas cosas. Es evidente, ¿no? Y sin embargo no entienden algo que es importante y que creo que todos ustedes tienen que tener muy claro. Jamás ataca a todo el mundo libre. Lo hace a través de Israel,
pero la amenaza es para todos, como lo era el Daesh. Y Israel está en un centro, en un epicentro de una lucha entre la barbarie y la civilización. Y por eso, ahora, gente que no somos israelíes, estamos en esto. Estamos en la civilización frente a la barbarie. Perdón. No, por favor. Lo que pasa es que quería compartir con vos si es cierto que, y celebro que quieras ir por un lado mucho más visceral y de sensaciones y de espiritualidad tal vez de lo que sea lo intelectual, pero también es cierto que los referentes como vos, nosotros, que estamos en la especie de la guerra, porque hay una especie de batalla dialéctica a nivel mundial en los que estamos en los satélites, ¿no? Nos encontramos debatiendo, nos encontramos argumentando y nos echas luz, por eso es importante. ¿No tenés la sensación por ahí de que en el debate, en esta guerra de la guerra que yo le digo, se le exige a Israel, por ejemplo, y se le condena a Israel por no hacer ataques quirúrgicos y no se mide con la misma vara a Hamás, que si de esto no hay algo que estamos seguros es que no hay un ataque quirúrgico, acá hubo una matanza atroz, bestial? ¿Por qué? ¿Por qué crees que la gente en las discusiones no mide con la misma vara? Porque a Israel nunca se le mide con la misma vara, porque Israel sufre un triple efecto demoledor. Primero, se le cuestiona su derecho a la existencia. Segundo, se banaliza siempre a sus enemigos, nunca tienen ninguna culpa, siempre son la víctima eterna, Israel el culpable eterno. Y tercero, todo ello se basa en un montón de lugares comunes, de mentiras, de tergiversaciones, etc. Pero lo que comentas está muy bien. ¿Qué es lo de Israel no puede entrar ahora en Gaza? Israel tiene que acabar con Hamás. Pero oigan, cuando 75 países estaban haciendo una guerra atroz por tierra, mar y aire contra el Daesh, en las últimas ofensivas murieron 50.000 personas. Nadie lo discutió, porque era el Daesh, porque nos mataba, porque era el mal puro, porque era gente que te mataba niños, te mataba mujeres, te decapitaba, hacía exhibición pública de las decapitaciones, etc. ¿Quién cuestionó la última ofensiva en Mosul, que se capitaliza en más de 50.000 muertos y que estaban implicados 75 países? Nadie. Pero Israel no puede entrar en Gaza. Claro que es muy difícil y que lo que va a pasar en Gaza va a ser dramático y vamos a llorar también esos muertos. Pero no hay remedio. No hay remedio. Hay que cortar, como decía alguien el otro día, hay que cortar la cabeza de la serpiente. Y además hay que cortarla y además hay que implicar a un montón de países. Mira, lo único bueno que está pasando de toda esta locura, bueno, hay varios, pongámoslo en su lugar. Lo primero grandioso que ha pasado es que Israel se ha vuelto a unir. Hay una unidad, una fuerza, una solidaridad, una lucha conjunta, hermano con hermano, después de unos meses tan difíciles, que como mínimo eso, Israel lloran todos juntos y nosotros lloramos con ellos. Lo segundo bueno es que por primera vez tenemos solidaridad de Estados Unidos, que esa la hemos tenido otras veces, solidaridad de varios países de la Unión Europea, la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo a Israel, la presidenta del secretario de Estado americano, ministros alemanes. Alemania ha llegado a ofrecer armas a Israel si era necesario. Alemania, cuidado. Blinken, el secretario de Estado, diciendo, no quiero dejarlo, Hamás es peor que el Daesh. Estamos a punto para enviar más refuerzos si son necesarios. Y agregó, hablando claramente de Irán y Hezbollah, advertimos a cualquier país o organización que quieran aprovecharse de esta situación que no se atrevan. Recuerda que América ha movilizado el portaaviones Gerald Ford, que es un transatlántico de guerra, una auténtica máquina de guerra, que está en las costas de Haifa. Es decir, Israel ya no está solo. Jamás ha conseguido que Israel no esté solo. Quizá no hemos conseguido
la unidad en el relato público. Desgraciadamente, por eso hablo de vacío moral, pero estamos consiguiendo una unidad estratégica en muchos países preocupados por tres cosas. Porque jamás es la barbarie, es decir, sabemos que si legitimizamos esa manera de matar y asesinar, jamás es como Hitler, como Stalin, como el Daesh, no hay opción, es el nihilismo puro. Segundo, porque el yihadismo nos ataca a todos. Y tercero, porque se está produciendo una alianza Rusia-Irán, jamás enormemente peligrosa, que tenemos que también tener muy clara y luchar contra ella. Pilar, recién decías que no querías dejar pasar, y a propósito que comenzás a nombrar a potencias, ¿cuál es tu sensación que te dieron las declaraciones, los apoyos de los presidentes y los líderes políticos de un lado y del otro? No quiero dejar pasar Nayib Bukele, de El Salvador, alguien que uno, de buenas a primeras, hubieses creído que por su cuestión de antepasados palestinos y además por su mirada de la política, uno hubiese creído que iba a estar justamente del lado del terrorismo. Sin embargo, fue contundente y dijo, jamás debe desaparecer. ¿Cuál es tu mirada y de la sorpresa de los Petro, de los Evo Morales que has tenido? Hoy me ha parado una mujer que lleva un hijab marroquí que vive aquí cerca y me ha felicitado por mi discurso en televisión. Me ha sorprendido. Le dije, es que yo he sido muy dura con Hamas, y me ha dicho, es que son malos, es que son terroristas. Una mujer musulmana con hijab aquí. Es decir, si algo parece claro es que aquellos que no tienen el cerebro totalmente podrido por su propia ideología, incapaces de poner la humanidad por encima de sus ideas, excepto estos que no hay manera y dominan mucho el relato público, la buena gente ha quedado conmocionada. Y cuando uno es un dirigente político, tiene que saber dónde está situado. El Salvador es un ejemplo, país pequeñito, que de golpe hace un paso así. Pero a mí me sorprende Macron con la claridad con la que habla, la Gran Bretaña, Alemania, es decir, los grandes países que a veces son más timoratos, la propia Unión Europea, mojándose claramente, en el caso americano, moviendo un portaaviones. Es decir, yo creo que hay una grandísima preocupación en el mundo libre, permíteme así, el mundo libre, una gran preocupación porque Hamas es otra vez una punta de lanza del fenómeno yihadista que pensábamos que teníamos controlado. Una preocupación enorme por el crecimiento militar y el empoderamiento de Irán en todo Oriente Medio, ahora que estábamos a punto de firmar los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita, y una preocupación enorme por la posición de China y de Rusia en este paquete. China siempre a su manera, Rusia claramente, que ya es un país que ha desestabilizado Europa, que ha ocupado Ucrania, que nos ha llevado a una guerra terrible y que ahora ya está aliándose perfectamente, claramente con Hamas. Yo creo que el mundo libre está empezando a darse cuenta de que en Israel libramos una guerra que es mundial, no es israelí, que es la lucha entre la civilización y los valores y los derechos y las libertades y la imposición de ideologías totalitarias que quieren destruirlo todo. Pilar, ¿no has sentido en las declaraciones de algunos referentes, sobre todo de la izquierda, algún grado de incoherencia? Acá se dio un discurso muy interesante en el Congreso de la República Argentina, una diputada que les dijo a la izquierda que defendía, o la ultraizquierda que defendía a ultranza lo que había hecho Hamas, les dijo, ustedes que defienden los derechos de las mujeres, intenten decirle a Hamas o a imponer allá, en territorio dominado por el Islam, derechos femeninos, el aborto, el matrimonio igualitario. Ha habido en tu país también una mujer trans
en una marcha a favor de Hamás cuando, y voy a utilizar un término casi como un juego de palabras, jamás podría ella sobrevivir en un territorio dominado por Hamás? ¿No has sentido mucha incoherencia en esto de la defensa de Hamás en algunos discursos? Evidentemente, pero no me ha sorprendido. En Barcelona, la manifestación a favor de Palestina iban banderas LGTB. Yo lo dije en televisión, pero si a ustedes los colgarían allí, estarían colgaditos. ¿Cómo han colgado a tantos? ¿Cómo se puede? Hablamos de los derechos homosexuales, por supuesto, pero hablamos de los derechos de la mujer, de los derechos de opinión, de los derechos de movimiento, de libre mercado, de oposición. Todos los derechos fundamentales están destruidos en Gaza. Todos los derechos fundamentales. ¿Desde hace cuántos años? 16 años, desde que Hamás hizo su golpe violento, porque no ganó tan fácilmente. Recuerden ustedes que tiraron a varios dirigentes de Al-Fatah desde los 8º y 9º pisos, matándolos. Es decir, Hamás llegó al poder masacrando. Y no le preocupó a nadie. Y jamás he descubierto que en 16 años iba haciendo barbaridades. Recuerden el jeque Yassin, el tipo que iba con la silla de ruedas, recuerden a Barghouti, recuerden a todos estos asesinos. Y mientras iban haciendo barbaridades, intifadas, bombas, etcétera, la izquierda, la inmensa mayoría de la izquierda, aplaudiendo al pueblo palestino. Como si eso fuera el pueblo palestino. Están secuestrados por Hamás. Los palestinos son rehenes de Hamás y llevan toda su historia, que es una historia reciente, utilizados. Hagamos un repaso. Antes decías, David, que necesitáis argumentos para la defensa. Permíteme que te dé estos. ¿Cuándo han defendido al Estado palestino y al pueblo palestino los árabes? Del 45 al 67, Egipto y Jordania podían haber creado un Estado palestino. No lo hicieron. Nunca hablaron de ellos. No les interesó. De hecho, si me permites, ningún dirigente musulmán del mundo visitó Jerusalén cuando estaba ocupada por Jordania. O sea que tanta historia no les interesaba mucho. Después, cuando llegó todo el fenómeno ya importante, Arafat y compañía, Arafat cuando quiso informar la paz, si se burló de todos, porque además el victimismo palestino ayudaba mucho a las arcas económicas. Pero a partir del fenómeno de Hamás, de Yihad Islamía y todo el fenómeno islámico, no, en la carta fundacional de Hamás no pone nada de los palestinos, no pone nada de un Estado palestino, habla de una república islámica. Esto es un fenómeno que no tiene nada que ver con el pueblo palestino, permanentemente secuestrados por ellos. Lo que ocurre es que tendrían que reaccionar. Es decir, el problema es que no reaccionan, el problema es que ayudan. Aunque sean rehenes, ayudan también, justifican. Es decir, pero lo cierto es que la izquierda, como tú comentabas, sencillamente no se entera de nada. Es decir, hay una izquierda que no entiende nada, o peor, que tiene un gen totalitario, como hay derechas que lo tienen, pero parece que no existan. Todos tenemos claro que el fascismo es malo. ¿Y el fascismo de izquierdas? Que no lo es. Te comentaba antes sobre la candidata Breckman, que creo que es judía de origen, creo. ¿Cómo puede negarse a un minuto de silencio? Que han muerto congéneres suyos. Y me refiero no solo a judíos, también a argentinos. Y ni darle ese minuto de silencio. ¿Qué está diciéndole al pueblo palestino? Que lo que hacen estos bárbaros es bueno. Que se justifica. Es una auténtica locura, pero oye, yo cuando vi que Chávez en su momento se daba de la manita con Ahmadinejad, que era el loco de Irán, y que un país donde hay mujeres tan estupendas en Venezuela hacía un puente aéreo con Teherán, donde no puedes enseñar ni la nariz. Claro, cuando tú ves esto dices, bueno, es que aquí hay un problema muy serio. Es lo del vacío moral que te decía. Es la quiebra de las ideas y la quiebra de los valores. Pilar,
¿no crees vos también que el antisemitismo es mucho más fuerte que sus coherencias de ideas, que prefieren morir en sus ideas aunque sean estas las mismas las que los maten? El odio que tienen todos estos a Israel es un odio puro. Y tiene una raíz en el antisemitismo clásico reconvertido en antisionismo, que es uno más de los muchos vestidos del antisemitismo. ¿Qué es ser sionista? Querer que el pueblo judío, que es un pueblo que ha sido permanentemente masacrado, tenga el derecho internacional. Estar en contra de esto ya te denota como antisemita. Saben que es un pueblo que ha habido una industria de exterminio, que no se ha producido con nadie más. Y a esta gente le vas a negar el derecho internacional de un Estado para defenderse, porque están solos defendiéndose. De manera que esta gente son antisemitas puros. Y lo que he visto estos días en las redes, he visto odio puro a Israel. La mayoría no saben nada, la mayoría repiten mentiras una tras otra. La mayoría se comen toda la propaganda. Pero lo cierto es que esta gente que en su momento justificaron a Stalin, que masacraba a su pueblo, y en su momento justificaron a Rumanía y a los países. En mi universidad me decían que Ceausescu era un libertador del pueblo, cuando era un asesino. Son los mismos que ahora te justifican a Hamás. No nos olvidemos, hay fascismos de izquierdas. La señora esta, que no quiso hacer su minuto de silencio, justificó y banalizó el mal puro. Y eso la hace cómplice de una idea totalitaria. Pilar, son días de guerras en el mundo, son días de combates en muchos frentes, en algunos casos claras guerras como Ucrania, en realidad Rusia para con Ucrania, ahora lo de Israel, China que no aguanta que Taiwán pueda tener sus vínculos con los Estados Unidos. ¿Cuál es tu mirada a propósito del mapa? Sin caer en esto que no querías caer en lo intelectual, yo te estoy llevando para ese costado, te pido disculpas, pero me interesa muchísimo tu opinión a propósito de cómo encaja esta guerra en el escenario de guerras internacionales, hoy por hoy. Y aparte no es una guerra más, ¿no? No, el mundo se está moviendo, Israel está en el epicentro de ese mundo que se mueve. Para hacerlo un poco simple, durante la época del capitalismo y el comunismo, el mundo se dividía, era un mundo bipolar, donde evidentemente los garantes, o sea, las voces fuertes de ese mundo eran Estados Unidos y todos sus aliados, y la Unión Soviética y sus aliados. Cuando cae la Unión Soviética y cae el comunismo, que cae estrepitosamente, el mundo se convierte en un mundo unipolar, con un único comisario, que sería los americanos. El resto queda desconcertado y los yanquis son quienes de alguna forma van marcando las pautas internacionales, a veces bien y a veces muy mal. Pero el resto, China estaba ahí buscando su lugar, Rusia estaba rota, estaba deshaciéndose, todo parecía un poco. Hoy ya no. Hoy tenemos una China absolutamente poderosa, con ganas de controlar, de estar en la mesa del mundo y llevar el sombrero. Tenemos Rusia, que ha jugado sus cartas en Ucrania y ha ganado. Me dirás, ¿ha ganado? No, no ha ganado. Sí, ha ganado porque no la hemos conseguido parar. Y no hemos conseguido hundir su economía con los boicots, nada. Ha tenido, y además ha estado aliada con Irán y aliada con China. Por tanto, su jugada de marcar posiciones en ese mundo que se va dibujando le ha salido bien, como le salió bien la guerra de Siria. No hay que olvidar que todo esto también viene después de la guerra de Siria. ¿Quién gana en Siria? Gana Irán, gana Turquía y gana Rusia. Es decir, que muy bien no nos fue tampoco. Se acabó con el Daesh, pero lo que quedó fue un Hezbollah más fuerte que nunca. No olvidemos que Hezbollah tiene 150.000 misiles apuntando a Israel. Es enormemente grave la dimensión. Entonces, este mundo que se va construyendo
con Hamás, para mí Hamás es la espoleta. Lo que ha ocurrido estos días en Israel, la matanza, la masacre que ha ocurrido en Israel, es la espoleta que dispara el mundo. Yo creo que lo normal sería, y puede que nos encontremos con esto, en una alianza de fuerzas internacionales como ha pasado contra el Daesh para acabar con Hamás. Yo creo que Israel no va a estar sola en esta guerra. Creo que el objetivo de la mayoría de cancillerías importantes del mundo es acabar con Hamás, porque es una forma de parar a Irán, y que vamos a una situación nuevamente de polarización entre el mundo occidental que conocemos, el mundo europeo, el mundo americano, con las islas que hay en el continente pro el resto, y luego las alianzas de Rusia, China, Irán, que cada vez son más sólidas sus relaciones, más fuertes, y que claramente se apuestan en el otro lado. Es decir, este es el mundo en el que vamos, cada vez está más dibujado. Por eso esta guerra con Hamás se va a ganar. Bien. Porque los yanquis no pueden permitirlo, y Europa tampoco. Pilar, antes de hacerte la última pregunta, les pido a todos los que están presentes que no se vayan. Vamos a hacer en un ratito, vamos a entonar el Atikva, y quiero que escuchen especialmente a Marcelo Banchik. Son 10 minutos nada más del Kerem Ayesot, que me parece más que importante que lo hagamos, así que les pido que no se vayan. Pilar, antes de despedirte, quería compartir con vos este pensamiento cuando llegó la pandemia y todos estábamos encerrados. Hubo un pensamiento que por lo menos nos invadió a todos, que llegó a decirse: de esta vamos a salir muy fortalecidos. Sin embargo, el mundo no sé cuán fortalecido salió, porque las injusticias se siguen dando, porque sigue habiendo refugiados, porque sigue habiendo inmigrantes que no encuentran sus lugares. El mundo se ha vuelto un tanto más egoísta también en algunos casos con el tema de lo sanitario, las vacunas. Se han visto diferencias sustanciales entre los países que podían curar a sus poblaciones y los que no. Y tengo miedo de que esto, cuando decimos todos esperanzados, de esta también vamos a salir más fortalecidos, esto no termine pasando. ¿Cuál es tu mirada? No quiero ser pesimista, pero porque no lo soy de raíz, pero tengo miedo que pase lo mismo que con la pandemia. Mira, David, permíteme que sea optimista, pero haciendo un homenaje a Ava Evans cuando decía aquello, que los optimistas y los pesimistas se mueren igual, pero los optimistas viven mejor. De manera que voy a intentarlo. Por supuesto, vamos a un mundo muy complejo, con unas fuerzas emergentes muy preocupantes. Esto es evidente. Pero en la lupa pequeña, esto va, sin ninguna duda, nos va a hacer mejores. Yo creo que jamás ha conseguido que Israel esté menos sola que nunca, lo cual es muy importante. Jamás ha conseguido, con su alianza con Irán, que una parte del mundo occidental que era indiferente vuelva a preocuparse por el fenómeno. No olvides que hemos tenido estos días, hoy, por ejemplo, una alarma de bomba en el Louvre. Países que se habían olvidado vuelven a preocuparse. El otro día una escritora francesa decía: lo que ha ocurrido en Israel es un Bataclan elevado a 1000. Y esa conciencia de que hay un Bataclan elevado a 1000, o que es una ground zero, es una zona cero, lo que ha ocurrido en Israel, me parece que ha calado profundamente. Por tanto, déjame ese mensaje de optimismo, aceptándote de entrada el pesimismo de que van a venir tiempos difíciles y un mundo muy complejo. Pero el optimismo te lo dejo aquí en 2 motivos. Sin ninguna duda, el pueblo de Israel de esta herida queda profundamente roto. Es decir, es la matanza más importante en poco tiempo de judíos desde el Holocausto. Es decir, la percepción que tiene el pueblo judío de que puede ser exterminado porque ya se intentó, evidentemente en una matanza como esta se vive así. Pero se ha unido como nunca. Veníamos de mucho tiempo de peleas internas, de la ruptura que había en el país. Se ha unido.
la solidaridad interior es extraordinaria, es fuerte. No creo que le vuelva a pasar a Israel algo así, pero además, repito, yo creo que vamos a acabar con Hamás no solo por Israel, sino porque el mundo libre quiere que Hamás desaparezca, que la cabeza de la serpiente se corte. Y para mí, el movimiento de la Ford, de la máquina de matar americana, la preocupación de los países árabes, europeos, la prudencia de los países árabes, que no se han puesto locos diciendo Israel, con muchas conexiones saudíes con el propio Israel que nos explican. Nadie ha parado ni tan solo los movimientos que había de acuerdo, aunque ahora sea difícil, de acuerdos con Marruecos o con Arabia Saudita. Israel va a salir de esto con más alianzas. Jamás va a desaparecer, lo estoy convencida, no va a continuar. Esto se va a acabar, va a doler, va a ser terrible, pero se va a acabar. Y cuando se acabe, si se acaba jamás y hay una alianza internacional, que lo espero, ahora tendremos que hacer una alianza internacional para reconstruir Gaza. Vamos a reconstruir Gaza. Pero primero hay que acabar con Hamás. Quedaros con esto. No, el terror cuando mata duele mucho, pero nos hace más fuertes. Sin duda. Pilar, este aplauso, y lo repetimos, es la manera de abrazarte, de agradecerte. Enormes tus palabras. Muy interesante todo lo que escuchamos y nos quedamos con ese título. Nosotros que somos periodistas y necesitamos títulos, un gran título al final. Un gran título con mucho sentido de humanidad total, porque se acaba Hamás, pero se reconstruirá la franja de Gaza, porque en definitiva lo que importa es encontrar la paz. Fuerte el aplauso, Pilar Rahola con nosotros. No se vayan. Pilar, gracias enormes. Un fuerte abrazo, te queremos muchísimo. Desde ACOAG, agradecidísimos por estos minutos con vos. Y en lo personal también, un honor poderte haber entrevistado. Gracias. Muy bien, fuerte el aplauso para Marcelo Banchik también con nosotros. Todo suyo el micrófono y nuestra atención. Hay casi más de 3.000 heridos. 1.300 muertos y casi 200 personas desaparecidas, que 180 de ellas ya están secuestradas en manos de Hamás. Son niños, mujeres, abuelas. Esto no es un conflicto, no es el conflicto árabe-israelí, no es un conflicto con los palestinos. Esto es ISIS. Y lo que hicieron en los kibutzim del sur fue una masacre. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Entraron casa por casa. Donde no pudieron entrar, quemaron las casas para que la gente salga por las ventanas. Y así poder acribillarlas. Se llevaron niños y mujeres secuestradas. Solo el pensar que hay un bebé de 9 meses, que nadie sabe si está comiendo, si está tomando, qué es lo que está pasando, no entra en la cabeza humana. No entra en la mente. Nosotros hoy en Israel estamos peleando
por el Estado de Israel. Estamos peleando por seguir con el pueblo judío. Un pueblo que hace 75 años creó el Estado de Israel como el único país de los judíos. Me estaban contando apenas llegué que es la primera vez que vengo aquí a Coag, espero que no sea la última, y me decían que en el año 35 4 jóvenes crearon el club porque no los dejaron estar en otro lugar. Y por eso se creó también el Estado de Israel. Porque es el único Estado del pueblo judío. Con el apoyo de la embajada y desde el Keren Hayesod, lo que estamos haciendo en este momento es ayudando al Fondo de Víctimas del Terrorismo. Todos se preguntan qué es lo que podemos hacer. David comenzó acá al principio diciendo que el activismo, el venir, el escuchar a los niños es una forma de seguir haciendo. Pero también me pregunto qué es lo que puede hacer la comunidad acá en Argentina, la comunidad de Coag y los judíos de todo el mundo por lo que está pasando ahora en Israel. Porque estamos peleando por la existencia del pueblo judío. El Fondo de Víctimas del Terrorismo ayuda a todas aquellas personas que fueron acribilladas, a las familias, a los heridos, y está sacando a la gente que está en la frontera de la Franja de Gaza y colocándolas en todas partes del país. Está ayudando con alojamiento. Es un fondo que ayuda con dinero en efectivo en el momento. El Estado ahora está en un estado de guerra. El gobierno de Israel está poniendo toda su fuerza económica y todos sus refuerzos humanos en lo que va a ser la guerra. Y no es una guerra solo contra ISIS o Hamas. Es también en el norte, contra Hezbollah. Es también contra Irán, que está hace muchos kilómetros de Israel. Este fondo ayuda a evacuar a toda esa gente que lo necesita. También hay equipos médicos y de salvamento. Hace 3 días atrás, una llamada de Israel nos pedirían cascos tácticos y chalecos antibalas para poder ayudar a todos las Kitot Konenut, que son los primeros antes de que llegue la Tzabala, que están en los kibutzim, para poder ayudarlos con defensa. En el día de ayer recibimos una llamada de Agudat Leman HaChayal. Agudat Leman HaChayal es la única ONG que puede recaudar fondos para el ejército de Israel. Nos pidió ayuda acá a la comunidad de Argentina con $50.000 para poder comprar plasma para todos los heridos del ejército y civiles también. Yo le agradezco acá también a Ariel y también a Osvaldo, que nos dan y nos permiten tener este espacio para poder comenzar con la campaña de emergencia acá, en Coag, para que todos juntos podamos ayudar a quien lo necesite ahora en Israel. Y yo sé que hay mucha ayuda por muchos lados y es excelente el compromiso que tienen todos los judíos acá de la comunidad con Israel. En este momento, Israel, los ciudadanos del sur y el ejército necesitan la ayuda de ustedes. Voy a terminar con una pequeña historia. Disculpen si me emociono, puede ser un poco personal también. Pero esta historia es una historia de las 1500
y que vamos a escuchar de acá en más. Daniel Levy hizo Aliyá desde Perú. Era el doctor del Kibbutz Be'eri. Logró escapar junto a su esposa y sus 2 hijas. En el momento que las puso a salvo, volvió. Sabía que era su deber seguir ayudando a todos los heridos que estaban en el kibutz. Daniel falleció en las primeras horas cuando entraron con las ametralladoras y mataron a todos los que estaban en la mirpá del kibutz. Y a mí me es muy importante que todos sepan que él es un héroe. No fue, es un héroe. Hoy en día hay ya 400.000 soldados que fueron llamados a la reserva. Es el Tzav Shmone, se llama. Yo le pido desde acá que ustedes sean la reserva, que el pueblo judío en todo el mundo, en Argentina, acá en Akoaj, sea la reserva y la esperanza de Israel. Israel está luchando por sobrevivir. Sin Israel no hay ningún judío que pueda vivir en paz en ningún lugar del mundo. Y este es el momento que nosotros tenemos para poder ayudarlos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a ustedes por escucharme. No hace falta aplausos. No es momento de aplaudir, es momento de estar con Israel. Tenemos una guerra por delante. Esta guerra va a llevar por lo menos, como mínimo, un mes y medio. Y tenemos que ser fuertes, rezar y ayudar a Israel. Gracias, Marcelo, un placer recibirte. Le pido a Odo, que está por ahí, si nos puede dirigir unas palabras. Ahí está, nuestro presidente. Gracias. Bueno, no es fácil hablar en estos momentos, pero es obligatorio hablar también en estos momentos. También es obligatorio agradecer a Pilar, que junto este rato para estar con nosotros a la distancia, pero muy cerca, a Marcelo, a Gaby, a toda la gente del Keren Ayesot, son siempre bienvenidos, especialmente en estos momentos. David, un fenómeno que siempre está al lado nuestro, en las buenas y en las malas. A todo el equipo de comunicación, que hace milagros y que hace este tipo de eventos con una facilidad enorme cuando son realmente complicados. La gente de cultura, que también está siempre a disposición. Todo el equipo de profesionales y de voluntarios que tenemos, que siempre nos acompaña y se pone a la altura de las necesidades y de las circunstancias. A ver, agregar más palabras van a ser excesivas. Lo único que quiero resumir, haciendo estos paralelismos que decíamos con el COVID, las crisis, y esta es una crisis inmensa que tenemos, sale lo mejor y lo peor de todos nosotros. Sale lo mejor y lo peor de todos nosotros. Cuando tuvimos que enfrentar el COVID, la actitud de todos los que componen el mundo Akoaj fue de excelencia. Y hoy, y esta semana, en la cual tuvimos que activar y ajustar tantas cuestiones desde el sábado pasado, cómo cambia la vida en un minuto, ¿no? Hace una semana y unas horas atrás estábamos pensando cómo organizar el fest de este año, y esta semana estuvimos toda la semana, hora a hora, día a día, tratando de ajustar las actividades, cuáles sí, cuáles no, la música sí, la música no, y el logo, aquí está. No podemos vivir en felicidad, tenemos que ir al frente con la fuerza y el orgullo de nuestra identidad, más que nunca, y con el Magen David a la vista, más que nunca. Está muy bien, está muy bien.
esta semana, el domingo, del domingo de vuelta, un aplauso, les voy a pedir para todos los profesionales y voluntarios que del domingo a la noche al lunes a las 6:30 de la tarde generaron un acto en nuestra sede Ben Gurión que nos dio una foto tristemente histórica con más de 10.000 personas reunidas en nuestra sede en Capital, por supuesto, convocados por Daya y por AMIA y por OSA. Entonces, de vuelta, las crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Está claro, mejor explicación para tratar de explicar lo inexplicable por parte de Pilar Rahola no podemos pretender. Mejor explicación de las necesidades y las exigencias que tenemos que enfrentar en el corto plazo para ayudar a todos los que están en el frente de batalla en Israel, que recibimos recién por parte de Marcelo, imposible. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo, es no dejar que el terror nos inmovilice. El terror no nos va a inmovilizar, nunca lo hizo ni lo va a hacer ahora. Vamos a seguir adelante ajustando lo que haya que ajustar y vamos a estar juntos, que es lo que tenemos que hacer, como estamos haciéndolo hoy, con mucha gente siguiéndonos por YouTube también. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive más fuerte que nunca. Muchas gracias. Gracias, Odo. Bueno, nos vamos a parar para poder entonar la canción que nos hace emocionar a todos, recordando a los que no están, a los que todavía no volvieron a casa y recordando los mejores momentos para nuestra comunidad a nivel mundial, que seguramente estarán prontos por venir por el mensaje esperanzador que tiene justamente el Atikva. Más fuertes que nunca, más que nunca, bien fuerte. Con vale penima nefesh Yehudi omia ulfatei mizra kadima Ain Letzion Sophia. Oh, the Lord, Tikvateinu, Atikvat Shnot Alpaim, Liotam Chovshi, Ve'artzeinu Eretz Zion Virushalayim Liotam Chovshi Ve'artzeinu Eretz Zion Gracias por estar siempre.